Leamos juntos lo que dice Isaías 58:6. Dice: no es esta la clase de ayuno que quiero, dice el Señor. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Mire, yo quiero que preste atención aquí cómo Dios habla de qué es liberación. ¿Qué es lo que la iglesia ha perdido? Ha perdido la visión de la cruz. Ha perdido el objetivo claro de cuál es. De liberar, diga conmigo fuerte, liberar. Fuerte, diga, liberar. ¿A quién? A los cautivos. Y Dios dice: no es esta la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. ¿Qué cadenas atan a la gente? El pecado. Diga conmigo, el pecado. Dice: compartan. Hoy este es el verdadero ayuno. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan. Y no se escondan de parientes que precisan, dice, su ayuda. Entonces su salvación llegará como al amanecer y sus heridas serán sanadas. Diga conmigo, serán sanadas. Sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten, diga conmigo, levantemos. Mira lo que dice: levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Alguien dice: gloria a Dios. Dice: los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como restauradores de muros y restauradores de casas. Le da un fuerte aplauso al Rey. Alguien dice: gloria a Dios. Fuerte, diga: gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor? Dice: vayan por los cautivos. Diga conmigo: ir por los cautivos. ¿Y quiénes son los cautivos? Aquellos que están en las garras del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y qué dice el Señor? ¿No es este el verdadero ayuno? ¿Cuál? La liberación práctica, ¿cuál es? Ir por los que están presos espiritualmente, por los que no tienen salida, por los que sienten agonía, por aquellos que dicen: ya no hay salida. Pero yo sé que en esta noche los ojos son abiertos y usted y yo entendemos que hemos nacido con propósito. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, ¿y cómo los liberamos? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la gracia? La gracia la da la unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuál es el antídoto? La verdad. Levante su mano y diga: la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Diga conmigo: la verdad me hace libre. Ahora, ¿qué es liberar? Liberar es simplemente sacar del yugo de la opresión a las personas que están cautivas. Cuando alguien dice: pastor, ¿qué es liberar? Y ahora vamos a hablar de cómo hacerlo, pero quiero comenzar por esto. ¿Qué es liberar? Liberar es sacar debajo del yugo, la opresión y la cautividad del diablo, una vida que supuestamente, sin medir las consecuencias, se encuentra atada, comprometida con él. ¿Con quién? Con el diablo. ¿Por qué? Por causas del pecado. Tal vez no sea de él, tal vez sea de la abuela, tal vez venga de generación en generación. Pero ¿qué es cuando alguien dice qué es liberar? Liberar es sacar del yugo a las almas. ¿Cuántos dicen amén? Sacar del yugo a las almas. ¿Cuántos dicen amén? Sacarle al diablo, ¿qué cosa? Las almas que no le pertenecen. Levante su mano y diga: no le pertenece. Dios ama ¿a quién? A la criatura y la quiere ver libre. Dios ama su creación y la quiere ver libre. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora la pregunta es, ¿la iglesia quiere ver libre a la creación de Dios? Si la iglesia quiere ver libre a la creación de Dios, tiene que hacer lo que la palabra dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el libro de Isaías que leímos recién, 58 versículo 6 al 12, Dios muestra el deseo de su corazón de darle a la criatura el auxilio y la libertad que tanto necesita. En la persona de su Hijo Jesucristo, Dios nos da la salida para ese gran problema. Jesús es, fue y será el libertador. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Jesús, el gran libertador por excelencia. Levante su mano y diga: Jesús, el gran libertador por excelencia. ¿Cómo dice? Él nos da, Él dice: pastor, ¿quién puede hacerlo? Levante su mano y diga: yo puedo hacerlo. ¿Quién puede hacerlo? Una persona que simplemente le crea a Dios. Dios no necesita, oiga bien, porque a veces dice uno: yo no sirvo, no fui llamado. Sí, usted fue llamado. Levante su mano y diga: yo fui llamado. ¿Qué necesita Dios? Un corazón hambriento y sediento de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora vamos a ver. La Biblia dice que Dios necesita un corazón hambriento. ¿Qué necesita? Una persona que tenga compasión, misericordia, que diga: no nacieron para esto, nacieron para ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Dice Lucas 4, 18 al 19, anótelo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si yo leo esto y le digo: Espíritu Santo, abre mis ojos. Diga conmigo: Espíritu Santo, abre mis ojos. Dígale: Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Espíritu Santo, llévame a detectar dónde están los necesitados. Mire lo que dice, por favor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué pobres? Los pobres de espíritu. ¿Qué pobres? Los que están encarcelados. ¿Qué pobres? Los que creen que no hay salida. ¿Qué pobres? Aquella mujer que tiene intentos de suicidio y está pensando en quitarse la vida a ella y matar a todos sus hijos. Hace unos días atrás salió en todos los noticieros: un papá agarró y mató a sus hijos, se mató él, mató a su familia y llamó antes de matarse a su mejor amigo, a un conocido, y le dijo: vente dentro de una hora. Y cuando llegó este hombre estaban todos muertos. Y mató a su familia porque él creyó que esa era la salida. Ahora, ¿cuál es la salida? La salida es Dios. Pero ¿cómo podrá saber un mundo que adolece de conocer la verdad, si nosotros que fuimos preparados e instruidos para predicar el evangelio callamos? ¿Alguien dice gloria a Dios? Por eso me encanta esto cuando dice la palabra del Señor que ¿quiénes podemos hacer liberación práctica? Aquellos, ahora vamos a hablar, vamos a hablar de 10 características, tal vez no todo hoy, pero sí el próximo viernes. ¿Alguien dice amén? Pero la base, ¿para qué fui llamado? Para liberar. Diga conmigo: para liberar. Fuerte, diga: para liberar. ¿Qué tenemos que tener? Esto: saber que el Espíritu de Dios está sobre nosotros, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8? Anote esto. Aquí está lo que el Señor nos dice. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice, ¿lo tiene? En la segunda parte del versículo nos dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué vino Jesús? Perdone, ¿para qué vino Jesús? Levante su mano y diga: Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Eso es liberación. ¿Qué es liberación? Deshacer lo que el diablo ha hecho. Romper las cadenas que Satanás puso sobre una mujer, sobre un hombre, sobre un joven, diciendo no hay salida. Poder decir: hay salida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Levante su mano y diga, hay salida en Cristo. Fuerte, diga, hay salida en Cristo. ¿Quiénes pueden salir? Todos, diga conmigo, todos. ¿Quiénes son todos? Todos los que crean. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién puede hacer liberación? Una abuela. ¿Cuánto tiene? 90 años. ¿Puede? Puede. ¿Quién puede? Un joven. ¿Puede? Puede. Lo que necesita es creer que Dios le dio autoridad para deshacer las obras del diablo. Lo que necesita es creer es que el Espíritu del Señor mora sobre nosotros. Lo que necesita saber es que tiene que estar en santidad, que tiene que estar en sujeción, que tiene que estar en obediencia. Hay alguien que le aplauda al Rey, por favor. Oiga, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Levante sus manos conmigo y diga gloria a Dios. Si hay algo que el diablo no soporta es ver a alguien en sujeción. ¿Qué no soporta el diablo? En sujeción, en obediencia. Alguien dice amén, por favor. Es lo que Satanás no soporta, cuando alguien está puesto debajo del abrigo del Altísimo, debajo de la autoridad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Resistir. ¿Y qué? ¿Pero qué dice primero? Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. Diga conmigo, huirá. Pero ¿dónde está el secreto? Someteos a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted se somete a Dios, no hay diablo que pueda aguantar. Por algo el diablo no pudo aguantar la obediencia y se rebeló contra el Santo de Israel. Y fue, ¿qué cosa? Echado fuera. Alguien dice amén. Entonces Satanás no soporta. Hay algo que el diablo no puede imitar y es la obediencia. No la puede imitar a la santidad. No puede imitar la santidad. No la puede porque él no vivió en santidad. Porque él no vivió en obediencia. Entonces cuando hay un cristiano, una cristiana que vive en santidad, en consagración, en obediencia, hermano querido, hermana querida, Satanás no puede resistir, no puede pararte, no puede frenarte. ¿Por qué? Porque Dios está en usted. El Espíritu de Dios es el que nos fortalece. El Espíritu de Dios es el que nos renueva. No sé si hay alguien que diga gloria a Dios. ¿Qué es liberación? Liberación es deshacer las obras del diablo. ¿Qué es liberación? Si alguien me dice espiritualmente, hermano, dígame qué es liberación. Es deshacer las obras del diablo. Y ahora vamos a ver cuáles son las obras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así fueron enviados ¿quiénes? Los 12 y los 70 y la iglesia. Los 12 y los 70 y la iglesia. A ella, la esposa. Y le fueron dadas las características del esposo. ¿Cuáles las características del esposo? Estas. De deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La iglesia fue creada por Dios para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? No solamente para exaltar, adorar, no solamente para congregarnos, no solamente para ayunar, no solamente para orar, sino para accionar, para actuar. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús? Y ahora vamos a ver algo importante. Dice, así fueron enviados ¿quiénes? Los 12 y los 70 y la iglesia. Escuche bien. Y a ella, la esposa, le fueron dadas las características del esposo. Por ello, este ministerio es parte importantísimo del ministerio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¿Cuál es el ministerio importante? La liberación. Se ha dejado de lado la liberación. Y ahora vamos a ver por qué. Se ha dejado de orar por liberación. Se ha dejado de ver que las personas sean libres literalmente, como dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga, el Señor nos ha llamado a liberar a los cautivos. ¿Cómo lo vamos a hacer? En un momento le voy a explicar. Pero primero, ¿por qué es necesario la liberación? Porque alguien dice, pastor, cuando llegamos al Señor, dice, las cosas viejas pasaron y en Cristo son hechas nuevas. Sí,